Bueno, en pos del tiempo y debido a que somos muchos hoy para presentar, si quieren vamos arrancando con las presentaciones. Bienvenidos, mi nombre es Natalia Riga, yo soy presidente del Comité de Valvulopatías de la Federación Argentina de Cardiología. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde, donde vamos a hablar del abordaje multiimagen de la estenosis aórtica. Gracias a la Federación Argentina de Cardiología por darnos el espacio y a la gente de CETIFAC. Hoy nos acompañan bueno, un grupo de cardiólogos de inmejorable nivel científico, así que gracias a ellos. La doctora Paz Ricapito es cardióloga especialista en multiimagen cardíaca, staff del Servicio de Imágenes del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, coordinadora de la Clínica de Patología Aórtica del ICMA y coordinadora del área de resonancia y tomografía cardíaca de Trinidad de Palermo. El doctor Augusto Lepori es cardiólogo especialista en ecocardiografía, trabaja en el Instituto de Cardiología de Posadas y es miembro del Comité de Valvulopatías. El doctor Pablo Polono. Pablo es cardiólogo intervencionista, especialista en imágenes cardiovasculares no invasivas y es expresidente del Comité de Resonancia y Tomografía de FAC. Me acompaña en la coordinación el doctor Nicolás Saderenko. Nicolás es cardiólogo intervencionista del Sanatorio Allende de Córdoba, vicepresidente del Comité de Valvulopatías de FAC. Bueno, gracias Nico por acompañarnos. Te paso la palabra para que des lugar a los expertos, si te parece. Muchas gracias, Natalia. También, como siempre, agradezco a FAC por la invitación y permitirnos el espacio y acompañarte en estos webinars tan interesantes. Bueno, a mí me toca presentar a los panelistas. Esta vez tenemos a 3 expertos ecocardiografistas. En primer lugar, al doctor Aldo Prado, que es magíster en ecocardiografía, actual presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. También un ecocardiografista con mucha experiencia y muy reconocido tanto nacional como internacionalmente. Y en segundo lugar tenemos al doctor Tibaldi, que es actual jefe de servicio del Sanatorio Allende del Cerro, de cardiología y de ecocardiografía, también expresidente de FAC, y también otro cordobés que es el doctor Santiago Vigo, que también es jefe de cardiología y de ecocardiografía del Sanatorio Allende, sede Centro. Así que muchas gracias por acompañarnos y bueno, espero que disfruten de las presentaciones. Si les parece, vamos a hacer primero las 3 presentaciones. Vamos a hablar primero de eco, en segundo lugar tomografía y por último lugar la doctora Ricapito va a hablar de resonancia. Y si la audiencia tiene alguna pregunta, le pedimos que las dejamos para el final. Si quieren las pueden ir anotando en el chat. Bueno, y cuando quiera, Augusto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Comparto pantalla? Ahí está. Bueno, a mí me toca hablar primero en este webinar de abordaje multiimagen de la estenosis aórtica, y cuando un solo método no es suficiente, hablando de la parte de eco, ya me presentó Natalia, yo trabajo en Posadas, en el Instituto de Cardiología, y me formé en España en el Hospital Clínico San Carlos, y tengo una certificación en eco transtorácico de la EACVI. Así que gracias por permitirme este espacio al Comité de Válvulas. A ver, ahí está. ¿Qué podemos decir de la estenosis aórtica? En primer lugar, creo que hay un boom de información, una explosión de información en los últimos 6 o 7 años sobre la estenosis aórtica, y yo siempre me paro a preguntar qué es importante de todo esto y qué podemos sacar. Si vemos, esto es del año 2006, la que está a la derecha de la pantalla, y vemos que era muy simple. Decía, si una válvula aórtica mide menos de 1 centímetro cuadrado, si tiene un gradiente medio de más de 40 o si tiene un jet que sea más de 4 metros por segundo y tenía síntomas, había que operar. Si no, había que hacer una prueba de esfuerzo. Si no, había que ver la fracción de eyección, y si no, había que ver la progresión y se terminaba por ahí el algoritmo. Y como vemos ahora, el algoritmo se ha complejizado en el año 2023, estos de la EACVI, de una puesta en común de qué hay que hacer. Vemos que hay que ver la válvula, que hay que ver la aorta, que hay que ver el miocardio a través de la fracción de eyección, bueno, los biomarcadores, la resonancia, la cintigrafía, el score de calcio, que si las medidas son congruentes o no son congruentes, las repeticiones serían, o sea, cómo ha avanzado en estos últimos 18 años
todo lo que sabemos sobre esta valvulopatía, por lo cual vamos a tratar de traer desde el eco qué es lo que avanzó y qué es lo que estamos haciendo en la actualidad. Es la valvulopatía más frecuente, ¿no es cierto? Y casi está arriba del 4 o 5%, arriba de los 70 años, y vamos a tener cada vez más pacientes con estenosis aórtica debido al envejecimiento y la sobrevida de otras enfermedades cardiovasculares de la población. Y lo más importante es que muchos pacientes no son diagnosticados porque no se oculta o no tienen un seguimiento clínico adecuado, o si escuchan un soplo no son enviados para seguimiento en el momento adecuado. Entonces muchos pacientes están llegando tarde al tratamiento. Como vemos en eco, ¿no es cierto? Una válvula aórtica normal con velos finos, con una apertura amplia, con una movilidad muy buena de los velos, y como vemos en una estenosis aórtica es esto, ¿no? Es una calcificación severa, esta es la degenerativa habitual, ¿no es cierto? Una calcificación severa con escasa movimiento de los velos y con una apertura muy disminuida durante la sístole. Las etiologías hay muchas, pero las principales son la bicúspide, con calcificación agregada o con una apertura muy restrictiva, o la degenerativa. Las otras no son tan habituales en la práctica diaria. La fisiopatología simple, ¿no es cierto?, es un área que se va achicando y un flujo fijo a través de esa área que, cuando aumentan las necesidades metabólicas del organismo, puede producir un hipoflujo, ¿no es cierto?, en los órganos, como es el síncope dentro de la estenosis aórtica, o hacer que la pared, en este caso la manguera acá, ¿no es cierto?, se engruesen de manera compensatoria, pero aumentando las presiones de fin de diástole. Esto es la fórmula estándar de la estenosis aórtica, y el aumento de las velocidades se da por la disminución de la presión a nivel del orificio de menor diámetro. Entonces yo hice una pregunta a unos 10 cardiólogos amigos en estos días, le dije, además del diagnóstico, ¿para qué creen que sirve el eco en la estenosis aórtica? Y esto, en esta nube de palabras, yo veo lo que ellos me dijeron: el ventrículo, el strain, la motilidad del pronóstico, hipertrofia, definición del tratamiento. Alguien me dijo que es el gol estándar, a mi entender, que el 3D, que el calcio, que la motilidad, o sea, tiene múltiples funciones, y esto es lo que en el día a día los cardiólogos clínicos necesitan. Pero a mi entender, el rol principal en la práctica diaria es encontrar aquellos pacientes que se van a beneficiar de recibir un tratamiento de su estenosis aórtica. ¿Y por qué? Porque todavía, al menos hasta ahora, ¿no es cierto?, si intervenimos muy temprano, exponemos innecesariamente a los pacientes a las complicaciones de la cirugía, a vivir con una prótesis, a la anticoagulación en caso de ser necesario, a intervenciones repetidas por deterioro valvular. O muy tarde, cuando ya tuvo el episodio de muerte súbita, o cuando tiene el daño del miocardio muy, muy severo, o cuando ya el riesgo perioperatorio es muy alto, o cuando ya tuvo múltiples admisiones hospitalarias. Entonces, el momento óptimo es en el medio de estos dos, y es lo que tratamos de encontrar con los estudios. Es muy lindo, ¿no es cierto? La indicación quirúrgica siempre dice más de 4 metros por segundo en eco, más de 40 el gradiente medio, el área menor de 1 o 0,6 indexada, el índice de velocidad es menos de 0,25, y si hay síntomas, como conocemos la curva esta ya publicada por Otto y Bramwell hace muchos años, cuando aparecen los síntomas, la sobrevida cae notoriamente, o si la fracción de eyección es menor a 50, algunos dicen 55, otros 60 ya en la actualidad. Como vemos, se separan las curvas rápidamente. En estos momentos operamos. En eco hacemos el diagnóstico, ¿no es cierto?, viendo que la válvula esté muy calcificada y restrictiva en su apertura, que tenga una velocidad, ¿no es cierto?, en este caso 4,5 metros, con un gradiente medio de 51. El DBI da menos de 0,25, como vemos acá, tiene 20 sobre 100, es menos de 0,25. Todo coincide, el área 0,54. Entonces, y encima tiene síntomas o fracción de eyección baja, el equipo de salud no festeja por el paciente, obviamente, pero estamos todos tranquilos de que el paciente tiene una estenosis aórtica severa con indicación quirúrgica, y es fácil la indicación de mandarlo a operar. Además, ¿qué puede ver el equipo de ecocardiografía? Bueno, en este caso es una valva trivalva, podemos saber la morfología valvular, ¿no es cierto? A veces con la calcificación o degeneración avanzada no es fácil, pero en algunos pacientes se puede saber, y podemos también establecer cómo será el seguimiento o ver las otras estructuras, como la raíz de aorta y además si es bicúspide, que se amplían a la indicación quirúrgica.
pero cuando uno se pregunta cuántos pacientes cumplen todos esos criterios que dijimos, ¿no? La velocidad más de 4, el gradiente medio más de 40 y el área menos de 1, solo 2/3 de los pacientes, o sea que hay un 33% de pacientes que no cumplen estos criterios y hay múltiples trabajos, metaanálisis, análisis de centros específicos de alto volumen quirúrgico y en todos más o menos llegan a esto, que entre el 20 y el 40% están en algún grado de bajo flujo, bajo gradiente, ya sea clásico, que quiere decir con fracción de eyección disminuida, o paradójico, que es con la fracción de eyección normal. Entonces podemos separar la estenosis aórtica desde la ecocardiografía en flujo normal y alto gradiente, que es la estenosis aórtica típica, flujo normal y bajo gradiente, que habitualmente moderadas, habitualmente, y el bajo flujo y bajo gradiente con fracción de eyección baja y fracción de eyección normal. Acá están los valores que definen, ¿no es cierto?, cada uno de estos valores. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos gráficos? Nos tenemos que olvidar del área. El mismo autor de las guías, ¿no es cierto?, Van Mauter, él pregunta en un artículo posterior a la publicación de las guías sobre estenosis aórtica si deberíamos olvidarnos del área, por ejemplo, para evitar tener estos errores en las mediciones. Y se arman algoritmos en los cuales tenemos que ver el área valvular rápidamente, ¿no? Vemos los gradientes, vemos el área valvular por ecuación de continuidad, y ya sabemos que el error más frecuente en la medición del área valvular aórtica es la medición del tracto de salida en 2D. En múltiples trabajos vemos que dependiendo de dónde midamos, ¿no es cierto?, más cerca del anillo o más lejos del anillo, dependiendo de la morfología, si es en reloj de arena, si es en forma más bien cilíndrica, cómo varía la prevalencia de bajo flujo, bajo gradiente, ¿no es cierto? Si medimos más cerca del anillo, coincidimos bastante con la resonancia y a medida que nos alejamos aumenta muchísimo la prevalencia de bajo flujo, bajo gradiente. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué la medición del tracto de salida es la más problemática? Y la respuesta es porque excepcionalmente es circular. Y como vemos acá hay estudios de eco en 3D con medición que vemos que es más bien ovalado, una TAC que también es ovalado. Aquí vemos lo mismo, ¿ven? Entonces vemos cómo el tracto de salida no es circular. Y pequeñas variaciones hacen cambiar el área de manera significativa. Como vemos en la medición, no es lo mismo la medición roja que la medición verde. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Estaríamos midiendo en el rojo en este ángulo y en el verde acá. Si medimos más lejos o más cerca, si incluimos el calcio o no incluimos el calcio. ¿Y por qué es importante? Porque cualquier variación mínima la elevamos al cuadrado en la fórmula. Entonces, el tracto de salida mal medido se eleva al cuadrado y podemos sobreestimar o subestimar el área de la estenosis aórtica. ¿Y acá hay algún lugar para el ETE? Bueno, esto es un ETE tridimensional, ¿no es cierto? Que acá se toma un volumen y posteriormente se pueden hacer las medidas de él, sobre todo en reconstrucciones de una planimetría con sus limitaciones, pero acá vemos que tiene un área muy baja, y también la medición de él directamente del área del tracto de salida, también con sus limitaciones, pero que puede ayudarnos en los casos de una medición dificultosa, porque podemos alinearnos muy bien debajo del plano valvular en el tracto de salida y tomar la medida del Doppler pulsado, ¿no es cierto?, para hacer el gradiente o la velocidad en el tracto de salida más o menos al mismo nivel que es justo por debajo de la válvula. Si nosotros sabemos que el error más frecuente, ¿no es cierto?, en la medición del área valvular aórtica es la medición del tracto de salida, cuando definimos el estatus de flujo, ¿no es cierto?, que decimos que es normal cuando tiene más de 35 mililitros por metro cuadrado y anormal cuando tiene menos, yo pregunto, ¿no utilizamos los mismos parámetros para definir esto? ¿No es cierto? O sea, utilizamos el tracto de salida y utilizamos el Doppler pulsado, o sea que tenemos que hacer las mismas medidas del tracto de salida para definir el error en la aorta, ¿no es cierto? O sea, lo que nos da el área con algún problema, o sea, la medición que mayor problema nos trae en la estimación del área, es la misma que utilizamos para definir el flujo. Y como ven acá, miren, una variación mínima, 18 milímetros, me da en un cálculo de un paciente, ¿no es cierto?, me da 31 mililitros por metro cuadrado. Si voy a 20, me da 38, y si voy a 23, me da 50. Bajo flujo en el límite y alto, o sea, un flujo normal. Entonces, como ven, hay 5 milímetros, que si medí el calcio, no medí el calcio, que si medí el borde. Entonces es una medición que requiere bastante práctica y bastante precisión.
Entonces, ¿qué hago si las cosas no concuerdan? Bueno, a mi entender hay que repetir el estudio y realizar nuevamente las mediciones y realizarlas a conciencia, ¿no? Pero supongamos que confiamos en todas las mediciones y el paciente tiene sospecha de una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente típico. ¿Cómo podemos ayudarnos, cierto? Vamos al clásico. Bueno, podemos ayudar con el ecoestrés viendo la reserva de flujo. Si tiene una reserva contráctil, perdón, si tiene una reserva contráctil de más del 20%, decimos que es una estenosis aórtica verdadera, ¿no es cierto? Si tiene menos del 20%, no podemos saber en ese momento, o sea, y si el área cambia, ¿no es cierto? No podemos saber y por ahí podemos usar el score de calcio eh, desde el ATAC y saber si es una estenosis aórtica verdadera o una pseudoestenosis, pero en realidad por falla cardíaca, ¿no es cierto? Y una incapacidad de mantener un volumen adecuado para abrir la válvula y no que la válvula esté estrecha y haya deteriorado el ventrículo por ese motivo. Y en la paradójica, principalmente se utiliza la tomografía y lo mismo, si es moderada y tengo dudas, también habitualmente la tomografía, y eso lo van a ver seguramente en la siguiente disertación. Entonces, el ecoestrés con dobutamina, ¿qué podemos aportar? Principalmente esto. Este es un paciente con una estenosis aórtica, como vemos, una fracción de eyección bastante disminuida en reposo, que cuando llegamos al pico de estrés, con dobutamina en 105 latidos por minuto aproximadamente, en 20 gamas, vemos cómo mejora notablemente la función sistólica de este paciente. A su vez, aumenta sería la integral de tiempo-velocidad a nivel de tracto de salida, lo que concuerda también más del 20%, ¿no es cierto?, en aumento del volumen sistólico, y también aumenta la velocidad órtica, como vemos, en reposo estaba en menos de 4 metros por segundo, y en el pico de esfuerzo estaba por encima de 4 metros por segundo, en el cálculo del área sigue dando debajo de 1 centímetro cuadrado, aumentó la reserva contráctil, confirmamos que el paciente tiene una estenosis aórtica severa con reserva funcional o reserva contráctil del ventrículo y se indica la cirugía, ¿no? Otra pregunta es si las nuevas tecnologías aportan algo a este nivel y podemos decir que sí, que cada vez hay mayores funciones tridimensionales, ¿no es cierto?, en los equipos y están cada día más a disposición de los operadores y podemos utilizar, hay trabajos que ya lo han validado, el eco 3D para estimar el volumen sistólico, ¿no es cierto?, desde esta vista que hace la reconstrucción, por ejemplo, este equipo hace con el Dynamic Heart Model, hace una reconstrucción del ventrículo tridimensional y estima directamente el volumen sistólico sin tener en cuenta el tracto de salida, lo hace por volumetría. Se puede utilizar, tiene las limitaciones habituales del 3D, la ventana y demás, pero son muy útiles este tipo de mediciones cuando tenemos dudas o cuando queremos por ahí comparar en algún paciente específico que creamos que es severa y hay que ir definiendo por ahí con más precisión para darle información al médico clínico. A veces es cuestión de seguir midiendo nada más y no aplicar tantas tecnologías nuevas. Como vemos en una apical 4 cámaras, este paciente que tiene una vista bastante regular, ¿no es cierto?, del bidimensional, vemos que está en 4 metros, el gradiente medio está en 40, está ahí. Probablemente es severa, pero estamos ahí en el borde para definir. Si no tiene síntomas, nos vamos a un paraesternal derecho, por ejemplo, que no se hace habitualmente, pero debería hacerse con más frecuencia y vemos cómo ya estamos en 4,65 metros, en 56 milímetros de mercurio gradiente medio y el área ya da muy severa y con este paciente la indicación quirúrgica, si cumple los otros criterios, no hay dudas, ¿no? Para hacer paraesternal derecho es simple, es cuestión de práctica, hay que acostarlo en decúbito lateral derecho y si tiene buena ventana hasta con color podemos verlo de esta manera, ¿no? Vemos cómo esta es la válvula aórtica y el flujo asciende por la aorta ascendente y lo medimos directamente desde arriba, estamos midiendo desde el otro lado de la válvula y en muchos pacientes nos permite catalogarlos como severo cuando desde las vistas apicales nos daban valores por debajo de 4 metros o 40 milímetros de mercurio. Otro dato del flujo puede ser útil, sí, hay muchos trabajos que lo validan. Al tiempo, al pico, ¿no es cierto?, se mide desde el comienzo el flujo sistólico a través de la válvula hasta el pico de eyección y se mide el tiempo eyectivo total. Si el tiempo al pico es más de 94 milisegundos, tienen una especificidad de 80%, y si el tiempo al pico sobre el tiempo eyectivo, ¿no es cierto?, es mayor a 0,35,
una especificidad del 84%. Como ven en este paciente, tiene 140 milisegundos al pico y 0,39 el eyectivo total. Entonces es otra forma de asegurarnos que esta estenosis es severa. Y si integramos, yo me pregunto, los datos anteriores, tiempo y velocidad, bueno, el doctor Pablo Merlo de Investigaciones Médicas de Buenos Aires desarrolló una fórmula que se llama fórmula Tango, que la publicó en la revista Saruk, ¿no es cierto? Que es el tiempo eyectivo total sobre velocidad máxima por tiempo al pico, lo publicó, y yo lo estoy utilizando últimamente con permiso de ellos, y la verdad que ayuda bastante porque da un valor que es parecido al área, no es el área, pero da un valor bastante cercano y ayuda a veces a ajustar por ahí en algún paciente las mediciones y establecer si es severa o moderada la estenosis. Si el paciente está sintomático, ya son las últimas preguntas que me hago, y dudamos de la indicación quirúrgica porque está ahí al límite, ¿podemos aportar algo más desde la ecocardiografía? Siempre sabiendo que las indicaciones clase 2 se han vuelto cada vez más frecuentes en la práctica médica. Esto es del Journal American of College of Cardiology del 2020, de la revista Imágenes. Y sí, si la velocidad del jet es mayor a 5 metros por segundo, como ven en esta paciente, 6,55, ¿no es cierto? Podemos decir que una estenosis aórtica muy severa, que el riesgo de muerte súbita aumenta y que puede tener una indicación quirúrgica de tipo 2, ¿no es cierto? Aunque esté asintomática. Si la tasa de progresión es mayor a 0,3 metros por segundo año, ¿no es cierto? Es posible también indicarle el tratamiento quirúrgico, pero en lo posible las mediciones deben ser hechas por el mismo operador desde la misma ventana y tratando de obtener la flujometría de manera similar para evitar errores por ahí por cambio de operador. Si la hipertrofia es muy severa, como vemos en este paciente tenía 15 y 15 de pared, también aumenta por ahí el riesgo de muerte súbita, de arritmias, y puede indicarse o está validada la opción de indicar una cirugía aunque el paciente esté asintomático. Y la otra es, si el strain está alterado, siempre recordemos, no olvidarse de la enfermedad coronaria ni de la amiloidosis, ¿no es cierto? En los pacientes, este tiene un perfil bastante característico de amiloidosis en los pacientes con estenosis aórtica, que el strain puede estar alterado por otras causas, no solo por la valvulopatía. Otra forma útil es pensar como oncólogos, ¿no es cierto? Diagnosticar la estenosis aórtica y estadificar, y la mayoría de estas cosas la podemos aportar con el eco, la masa, la función diastólica, el tamaño de la aurícula izquierda, la insuficiencia mitral, la hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricúspide, la falla del ventrículo derecho. Todos estos parámetros nos van a ver en qué estadio está la enfermedad y hasta dónde fue afectando, y nos pueden ayudar no solo a la indicación de tratamiento quirúrgico o percutáneo, sino también al tratamiento médico que podemos aportar. Y algo más podemos hacer, sí, se pueden hacer más cosas. La impedancia válvula arterial, la recuperación de presión, hay veces que hay que tener en cuenta ciertos valores porque las mediciones pueden estar sobrevaloradas o subvaloradas dependiendo del paciente. Dentro de la impedancia ventricular arterial hay cosas que no podemos cambiar: la superficie corporal, la severidad de la estenosis, a veces la tasa de flujo, ¿no es cierto?, de volumen de flujo, pero sí podemos cambiar la resistencia vascular periférica. Y la hipertensión incluso favorece aparición de síntomas a menor grado de estenosis. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tomar la presión arterial durante el estudio de la estenosis aórtica, sobre todo en estos pacientes que tenemos dudas, y repetirlo cuando la presión esté controlada. Entonces, como vemos, si el score de impedancia ventricular arterial nos da menos de 3,5, la mortalidad no cambia con respecto al grupo control. En cambio, si da de más de 4,5, la mortalidad aumenta muchísimo y podría el paciente tener que ser seguido de otra manera o incluso operado por esto. Y algo más, sí, podemos aportar el ETE en quirófano y en los procedimientos, ¿no es cierto? Acá vemos un implante de TAVI que quedó un poco bajo, como ven en la válvula mitral, o sea que también estamos en el tratamiento de la valvulopatía. Y hay otros avances que no los voy a tocar ahora, pero son muy interesantes. Como ven, cada vez hay más publicaciones de inteligencia artificial, de deep learning, de machine learning, de redes neuronales, que están haciendo incluso en este caso diagnósticos solo con un parasternal de eje largo. Se le enseña a la máquina cómo se ve una estenosis aórtica severa por pacientes que fueron operados por una estenosis aórtica severa confirmada,
se les muestra a la máquina los parasternales eje largo y después la máquina aprende sobre esto y con un parasternal eje largo podrá tal vez decirnos si la estenosis aórtica es severa. Como ven, las curvas ROC son bastante buenas, con 0,95 de área bajo la curva. Lo mismo, cada vez hay más trabajos. En resumen, el eco se encuentra presente en todas las etapas de la estenosis aórtica, o sea, el diagnóstico, la estadificación, el hallazgo de paciente de alto riesgo, la evaluación de reserva funcional, el tratamiento y el seguimiento post-intervenciones. Requiere práctica y responsabilidad a la hora de realizarlo y se requiere la cooperación con otros métodos diagnósticos para brindar los mejores resultados a los pacientes. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Augusto, espectacular, súper claro, abarcaste un montón de temas en poco tiempo, lo cual es muy difícil, así que te agradezco. Excelente la clase. Seguimos con Pablo, ¿te parece? Dale, ahí comparto. Mientras Pablo comparte su pantalla, hay una pregunta en el chat que, bueno, que no sé si la quieren responder ahora o la vamos a responder al final, que es sobre el tema que acaba de hablar Augusto. Por cuestiones de tiempo me parece que mejor al final, ¿no? Sí, vamos al final, terminamos la charla y respondemos. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto que agradezco la invitación y es un placer para mí encontrarme en esta mesa de amigos, que siempre nos vemos por todos lados y bueno, es algo bueno compartir. A mí me toca hablar de tomografía en la estenosis aórtica. Perdón, está en modo, no está en modo presentación. A ver, Yo o sí por lo lo menos tengo. yo la veo así. A ver, A ver. la copita de abajo, capaz. Sí, la toqué recién. Yo lo tengo en No, modo presentación, pero lo voy fíjate a si hacer de estás nuevo. Pablo, fíjate si estás compartiendo el escritorio o la presentación sola. Tenés que compartir el escritorio para poderla poner en modo presentación. Ah, acá. Ok, tenés razón. Estaba compartiendo la presentación. A ver ahora. ¿Estoy compartiendo ahí? De nuevo, dale. Ahí está, perfecto. ¿Ahora sí? Bueno, muy bien. Bueno, me toca hablar de tomografía. Como saben, y muy bien dijo Augusto, hay un montón de cosas que han cambiado en la evaluación de las valvulopatías en los últimos años y que están cambiando de forma radical. Antes no pensábamos en utilizar una tomografía o una resonancia magnética, por ejemplo, para evaluar una valvulopatía, y hoy en día es cada vez más frecuente. Esto conlleva un entrenamiento del cuerpo médico y de los técnicos para poder hacer una adquisición de imágenes que tiene que ser adecuada, porque si no, las válvulas, digamos, como es dentro de lo que es el corazón, es lo que más se mueve del corazón. Y para hacer una correcta evaluación es muy importante tener varios aspectos técnicos. Por ejemplo, tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tener un tomógrafo de al menos 64 filas de detectores, poder hacer una adecuada inyección de contraste, estar seguros que vamos a hacer una adquisición gatillada, ¿sí? Guiada con electrocardiograma. Y obviamente, si vamos a hacer una evaluación completa para un reemplazo valvular percutáneo, por ejemplo, vamos a tener que hacer un angioabdomen también, y algo que está, recién lo mencionó Augusto, y que está teniendo bastante importancia en determinado tipo de patología, que es el score de calcio valvular aórtico. El procesado de imágenes, como les decía, es muy importante también tener gente entrenada, porque la visualización del anillo valvular es fundamental para poder hacer un diagnóstico adecuado y una evaluación para ver qué tipo de procedimiento se le puede ofrecer al paciente, si va a ir a un TAVI o un reemplazo valvular. Vemos las alturas de las arterias coronarias, los accesos vasculares y angulación fluoroscópica, que es muy importante también para el operador de TAVI. Como decíamos recién, hay varias guías que ya han incorporado como sí o sí la utilización de este tipo de métodos, que antes, por supuesto, no lo pensábamos.
No voy a ahondar mucho en el tema, solamente les voy a poner un par de imágenes como para mostrarles cómo dentro de toda la evaluación clínica que se hace el paciente, se hace la evaluación como siempre, si es sintomático o asintomático. Por supuesto, el primer paso es la ecocardiografía y después la tomografía, el ecoestrés y la resonancia magnética. Bueno, el ecoestrés ya venía jugando un rol bastante importante, pero ahora son métodos que los tenemos que tener presentes sí o sí cada vez que evaluamos una válvula. Y principalmente, en el gráfico de la derecha, como ven, cuando definimos el flujo en una estenosis valvular aórtica, tenemos que ver todos los parámetros que les mostró recién Augusto y determinar si es un bajo gradiente real, si tiene bajo flujo o bajo gradiente, si tiene un flujo normal o si es una pseudoestenosis aórtica. Y para esto se utilizan algunos parámetros del score de calcio que nos pueden ayudar a definir si estamos en presencia de una estenosis aórtica real o una probable estenosis aórtica o probablemente que no tenga una estenosis aórtica, mediados por el score de calcio. Esto van a ver que se mueve un poquito porque es un video. Si prestan atención a las linitas amarillas del monitor, ahí está haciendo una adquisición del score de calcio. No tiene más que el sentido de mostrarles que dura 20 segundos hacer un score de calcio, que se hace sin contraste, que la radiación es muy baja y que si tenemos dudas en algún tipo de pacientes con respecto a esta valvulopatía, lo podemos hacer, lo podemos pedir, está cada vez más accesible, para llamarlo de alguna manera, el método, y bueno, y lo tenemos que tener en cuenta porque nos puede ayudar a definir qué es lo que está pasando. ¿Cómo hacemos? Bueno, obviamente el score de calcio hace adquisiciones axiales. Nosotros vamos scrolleando la adquisición y vamos marcando la calcificación de la válvula. Así como hacemos lo de las coronarias, que obviamente vamos marcando cada placa coronaria y nos va dando un número. Con la válvula aórtica también, digamos, hay que estar un poquito entrenado el ojo para no empezar a poner calcio de lo que es pared aórtica o calcio mitral, que muchas veces se pega, está conectado por todo el trígono fibroso y toda la calcificación mitroórtica. Pero bueno, hacer una adecuada visualización de las imágenes y definir, por ejemplo, en este caso, tenía un score de Agatston de 6.215. Según las guías europeas, que fue lo que les mostré esas imágenes recién, si tiene más de 3.000 unidades Agatston en hombres y más de 1.600 en mujeres, es una estenosis aórtica realmente prácticamente confirmada. Si el score de calcio en hombres es de 2.000 y en las mujeres de 1.200, probablemente tenga una estenosis aórtica. Y si el score de calcio es menor a esos valores, la verdad es que la probabilidad es más baja según las guías europeas. Hay una pequeña diferencia con las guías americanas, por eso lo puse abajo, y las guías americanas toman directamente en hombres más de 2.000 de score de calcio y en mujeres más de 1.200 como una estenosis aórtica severa. Bien. Dicho esto, vamos a pasar a las imágenes con contraste, donde empezamos a evaluar lo que es el anillo valvular aórtico. Obviamente que vamos a evaluar la calcificación, pero en las adquisiciones sin contraste es más difícil ver bien dónde está más calcificado, si es la válvula, si es el anillo, digamos, dónde hay nódulos de calcio. Por lo tanto, la evaluación exacta se hace en la adquisición con contraste. Acá van a ver imágenes ya de anillos, cómo nosotros hacemos la medida y cómo nos empezamos a preparar al paciente para un eventual o recambio valvular percutáneo o una cirugía de reemplazo valvular. Siempre tratamos de medir exactamente el anillo por debajo de la inserción de los velos de la válvula.
acá no sé si se está viendo bien, porque yo tengo media pantalla borrada ahí, pero bueno, ahí se ve bien cómo trazamos la línea por debajo de los velos. Si se fijan en la imagen del medio, van a ver que no vemos ningún pedacito de seno valvular. Estamos exactamente por debajo, como les muestro en las imágenes del costado. Eso es importante, la realidad es que hay que tratar de estar a nivel o 1 milímetro por debajo del nivel de la inserción valvar. Acá les muestro en la foto de la derecha cómo hacemos en esta posición la medición del anillo, la medición de la aorta sinusal, de la unión sinotubular, y algo importante es la altura sinotubular. El anillo también, para la evaluación de TAVI, es muy importante que le agreguemos las medidas: diámetro mayor, diámetro menor, el perímetro del anillo, el área valvular y la descripción de dónde tiene más depósito de calcio la válvula, como les explicaba recién. En este caso, vemos cómo están los bordes severamente calcificados, no hay tanto calcio en el anillo. También la evaluación de si es tricomisural, bicomisural con RAFE o bicomisural sin RAFE, es muy importante determinarlo, ya que el ecocardiograma a veces, cuando la válvula está severamente calcificada, pierde un poco de definición para poder definir este tipo de anatomía. Que, digamos, nosotros estamos haciendo cada vez más colocación de válvulas percutáneas de TAVI en pacientes con aortas bicúspides, pero en determinadas anatomías bicúspides lo mejor es definir que el paciente vaya a cirugía. Por eso es muy importante definir esto, si tiene o no tiene RAFE y qué tipo de válvula tiene y cómo es la calcificación de la misma. Fíjense abajo cómo se ve la función coronaria, la función mixta. Hay varios tipos de fusiones de los velos que nos pueden ayudar a definir qué vamos a hacer con este tipo de válvula. Otra de las cosas que tenemos que ver, que ya salimos un poquito de la evaluación del anillo puntualmente, pero que es importante para el tratamiento, es la aorta y los accesos superiores. ¿Sí? Aorta ascendente, ver subclavias, fijarse bien todos los vasos supraórticos, pues si no tenemos accesos inferiores, vamos a necesitar utilizar las subclavias y hay que pasar por el callado, y bueno, muchas veces nos llevamos muchas sorpresas y hay obstrucciones subclavias que no están diagnosticadas. Por ejemplo, fíjense esta aorta, como está toda calcificada. Es muy importante para el operador que va a poner una válvula percutánea analizar el territorio por donde va a pasar con toda la válvula, porque puede llevarse alguna sorpresa. Lo mismo que con los accesos inferiores. Además de hacer una evaluación correcta de lo que es vasos mesentéricos y renales, evaluar por dónde vamos a pasar el dispositivo, en este caso, que nos encontramos muchas veces con pequeños aneurismas de aorta. En este caso es chiquito, no se trata, pero bueno, es importante que el operador lo sepa, así como los trayectos ilíacos y femorales, para poder hacer un correcto planeamiento de cuál va a ser el acceso utilizado. El análisis 3D no sirve para un diagnóstico de estenosis, pero sirve para un diagnóstico topográfico de la anatomía. Obviamente hay algunos soft que Augusto mostraba cómo la inteligencia artificial estaba introduciéndose en la ecocardiografía, que está pasando obviamente lo mismo en tomografía, donde hay una selección automática de los senos. Digamos, la máquina sabe dónde está el plano valvular aórtico, dónde está el tracto de salida, que te lo hace automáticamente a determinados milímetros por debajo del plano valvular, mide la distancia de las coronarias, mide la aorta sinusal, la unión sinotubular. Como ven acá abajo, fíjense que todas las líneas estas verdes, obviamente uno las mira, las corrige, si es que hay que corregir algo,
pero las mediciones las hace en forma completamente automática. Esto, una vez que yo le digo que sí a lo que vio la máquina, acepto, como dice ahí, aceptar el plano, y la máquina automáticamente nos va a tirar las medidas. Hay otras cosas, yo lo agregué acá, pero me pareció interesante para mostrarlos, que no son puntualmente lo que es válvula aórtica, pero sí de tratamiento de la válvula aórtica, que son los accesos. Cuando no hay accesos inferiores, hay gente que no sé si está muy bien de la cabeza, pero está haciendo acceso transcava, y para eso la tomografía tiene un rol muy importante, y sirve para medir exactamente cuál es encontrar el punto de menor distancia entre la cava y la aorta, como para poder acceder por vena cava, punzar aorta, y subir a hacer el reemplazo valvular aórtico, que son datos que aporta la tomografía en esta patología, por eso está agregado. Pero algo también importante es el post, ¿sí? Vamos a empezar a ver cada vez con más frecuencia pacientes que vienen a hacerse controles por síntomas o por endolix o por lo que sea, y nosotros tenemos que estar acostumbrados a hacer la evaluación de estos pacientes que ya tienen, por ejemplo, un TAVI colocado, o ya fueron operados y están con el recambio valvular quirúrgico. En este caso era un paciente que tenía un leak, y bueno, nada, pudimos ver bien. Bueno, acá se me fue lo que estaba marcando, pero van a ver acá que hay una calcificación, una indentación de calcio que bajaba por el anillo valvular, y acá la válvula está en la parte inferior, está sin terminar de expandirse, y ahí tenía un leak periprotésico. No sé por qué no apareció la medida que habíamos hecho el área del endolic. Y otra cosa que es muy importante para evaluar en tomografía con respecto a la válvula es la trombosis valvular, que esto lo estamos viendo cada vez, o cada vez más, no sé, pero no sé por qué están apareciendo muchos pacientes que fueron operados o que tienen TAVI y aumentan los gradientes, y una de las causas es la trombosis parcial de la válvula. Algunos se resuelven con anticoagulación, y una de las cosas que tenemos que hacer muy prolijamente es tratar de medir ese material que podemos llegar a ver en la válvula, a ver si puede corresponder a trombo o a palos. Esto también va a definir el tipo de tratamiento que va a hacer el paciente. Bueno, la hice corta y al pie, pero como conclusiones les quería resumir que es muy importante adecuar las técnicas de adquisición para esta patología, que es muy importante tener personal entrenado para el análisis de estas imágenes, y que los informes tienen que ser completos y tienen que tener muchas sugerencias para los intervencionistas o para los cirujanos para poder realizar procedimientos adecuados. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenísima, buenísima la presentación. También tan amplio el método y tanto para abarcar que, bueno, excelente la capacidad de resumen realmente, porque es súper difícil. Bueno, damos lugar a Paz con Rezo y después ya damos lugar a la discusión. Cuando vos quieras, Paz. Perdón, tenía la presentación al final, me suele pasar. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, tardes. Muchas gracias a la sociedad, a la Fundación Argentina Federación Argentina de Cardiología, y muchas gracias al Comité de Valvulopatías por invitarme a dar esta charla hoy. La verdad es que a mí me encanta cuando me llaman a hablar de resonancia en insuficiencia aórtica. No me encanta tanto cuando me llaman para hablar de estenosis aórtica, porque me siento así de chiquitita al lado de todos los otros, pero voy a tratar de defender. La verdad es que estábamos en lugar de la resonancia, pero la realidad es que estamos acostumbrados a pelearnos en un buen sentido por qué método es prioritario,
pero me parece que nos estamos acostumbrando a cada día más a que los métodos son complementarios. Entonces, esa es la razón de este webinar y esa es la razón por la que la resonancia está hoy acá, así que vamos a levantar la bandera de la resonancia en la estenosis aórtica. Bueno, para empezar, hablemos de las ventajas de la resonancia magnética cardíaca en general, ¿no? Y una de las primeras ventajas es que es una técnica no invasiva de imágenes, como todas las que veníamos charlando, que no posee radiación, o sea, es una técnica tridimensional que a comparación de la angiotomografía no tiene radiación, por lo cual es una técnica que repetirla en seguimiento de pacientes nos resulta mucho más inocuo. Es una técnica tridimensional donde podemos hacer mediciones multiplanares, como podemos hacer en la tomografía o bien en el ecocardiograma 3D. Tiene alta resolución espacial y cuando yo les digo alta resolución espacial, uno dice, ¿y cuánto puede ser la resolución espacial de la resonancia? Y bueno, fíjense que si nosotros comparamos la resonancia magnética con un SPECT gatillado, que hacemos en una cámara gamma todo el tiempo para valorar isquemia, necrosis, etcétera, la resonancia tiene mucha mejor resolución espacial porque incluso permite determinar lo que son la presencia de infartos bien subendocárdicos que la cámara gamma no detecta. Entonces, ese es el grado de resolución espacial para ponerlo en ejemplo y no en número. Por otro lado, es de las técnicas con más alta resolución tisular. Eso quiere decir la capacidad de diferenciar un tejido del otro. Hablamos de que la resonancia es la biopsia no invasiva y eso no es un dato menor y sobre todo cuando hablamos de enfermedades valvulares que van a generar también un compromiso del miocardio. Entonces, la resonancia en eso va a aportar un montón. Por supuesto que es el gold standard de medición de volúmenes, función y masa ventricular. Pueden venir a corrernos con el ecocardiograma tridimensional, que también nosotros hacemos, pero la realidad que sobre todo, incluso en el ventrículo derecho, que hay muy buenos software actuales de Tomtec, etcétera, para medir ventrículo derecho, la resonancia sigue siendo superior, no hace asunciones geométricas, etcétera. Igual, emulando a Ricardo Ronderos, uno de nuestros maestros, siempre se habla de que el ecocardiograma es un estudio operador dependiente y se ponen todas las alarmas en el estudio operador dependiente. Y la realidad es que hay que desmistificar un poco eso porque todos los estudios de imágenes son operador dependiente. Porque los informamos nosotros, que somos los operadores, porque los postprocesamos nosotros y porque determinamos la forma que se va a adquirir un protocolo nosotros. Así que en realidad todos lo son. Lo que pasa es que el eco tiene algunas limitaciones técnicas, así como las tiene la tomografía y la resonancia. En ese sentido son aparejables todas y hay que saber conocer las virtudes y los defectos, las ventajas y las desventajas y las indicaciones apropiadas de cada método, el lugar que cada método tiene. Por otra parte, la resonancia sirve para hacer caracterización metabólica, lo cual está bueno y eso lo hace aparejable a las técnicas de medicina nuclear, puesto que ni en tomografía ni en eco se puede hacer caracterización o valoración de la actividad metabólica del miocardio. La resonancia sí lo puede hacer a través de sus técnicas de espectroscopía. Y por último tenemos la angioresonancia, la secuencia de angioresonancia, que en este caso nos va a servir para la valoración de la aorta. Entonces tiene un montón de ventajas y no estamos en un lugar tan chiquitito como yo pensaba al principio cuando empecé a preparar la charla. Entonces, si vamos a hablar de las secuencias tradicionales de resonancia para valorar estenosis aórtica, bueno, en principio empecemos por el gold standard, que es la valoración de volúmenes, masa y función ventricular. Esto lo hacemos a través de las secuencias de cine, mejor dicho, las correctamente llamadas Balanced State Free Precession, que son las secuencias típicas de sangre blanca, porque la sangre se ve hiperintensa, y que nos permiten hacer la medición de los ventrículos completamente, calcular el volumen, calcular cuánto eyectan y calcular la masa trazando todo a través del trazado del endocardio y del epicardio. Ahora, ¿qué más nos van a permitir? Esto es un paciente típico que tenía una estenosis aórtica leve, algo estaba remodelando, podía tener un poquito más de aumento de los espesores septales, pero no tenía un grosero aumento de la masa ni remodelado concéntrico. Sin embargo, si ustedes ven el estudio que está a la derecha, también es un eje corto en cine, igual que el de la izquierda, de una paciente que le costaba un poco respirar, lo que nos habla de, mantener las apneas, ¿no? Las cuales son necesarias para la adquisición de una resonancia.
Y sí, esta paciente, cuando vean pasar corte tras corte, tenía una estenosis aórtica severa y asociada a su estenosis aórtica severa tenía un desproporcionado aumento de los espesores ventriculares. Ese desproporcionado aumento de los espesores ventriculares a veces nos debería hacer sospechar, junto con otras banderas rojas, que el paciente podría tener asociada una cardiopatía infiltrativa, como podría ser la amiloidosis. Y esto también lo podemos ver en la resonancia. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, fíjense el espesor de los músculos papilares, ¿sí? Algo que no vemos en general en las estenosis aórticas puras, en las cuales se remodela el ventrículo. Es muy diferente uno del otro. Y ya con la simple imagen de cine lo podemos ver. Por otra parte, también es importante decir que así como decimos que la resonancia tiene un montón de ventajas, también el paciente tiene que tolerar la resonancia. Y así como ven la calidad del estudio de la izquierda en un paciente que mantuvo unas apneas correctas, recordemos que se hace en periodos de apnea expiratoria la adquisición de las secuencias de resonancia del 90% de las secuencias. Si el paciente no puede mantener un buen tiempo de apnea, es probable que la resonancia salga con artificios. No que no sea diagnóstica, pero disminuye la calidad del estudio. Bien, entonces hablamos de caracterización de la función volúmenes y espesores, masa, y ahora hablamos de qué otras cosas podemos hacer en cine y podemos valorar específicamente la válvula. ¿Qué hacemos en el cine? Caracterizamos la válvula. Lo primero que quiero destacar es que si bien nosotros podemos ver cómo es la válvula, si es trivalva, cuántos senos tiene, cuántas comisuras tiene, si tiene fusiones o no tiene fusiones, etc., lo que no vamos a poder ver en resonancia es el calcio. Todo lo contrario a la tomografía. El calcio no genera señal de resonancia, por lo tanto, todo lo que nosotros digamos, ¡ay, esto puede ser calcificación, etcétera!, va a ser incorrectamente expresado en un informe. Entonces, yo puedo inferir que donde no hay señal en torno de la válvula, sus propias valvas o el anillo, es calcio, pero no lo puedo sellar. ¿Por qué? Porque no tiene señal. Entonces, eso es la correcta forma de reportar. No debería hablar de calcio en resonancia, todo lo contrario a lo que hago en tomografía. Para poder hacer una correcta caracterización de la válvula aórtica, yo debo tener al menos 2 imágenes en planos ortogonales de la válvula aórtica. Y para eso es que hago 2 imágenes ortogonales del tracto de salida. La clásica, que es la equiparable a un 3 cámaras apical o a un eje largo paraesternal izquierdo, en el cual vamos a ver aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, el tracto de salida con el inicio de la aorta y un poquito de ventrículo derecho, y luego hago un corte ortogonal completamente a ese para tener 2 planos ortogonales y así en 2 planos planificar el plano valvular. En resonancia, todos los cortes que yo voy a hacer los voy a planificar en 2 planos ortogonales. Esa es la correcta manera de planificar un estudio. Recordemos también que la resonancia, a diferencia de la tomografía, todo lo que no hicimos en el momento de la adquisición no lo vamos a poder hacer luego. La tomografía nos da un volumen de trabajo, el cual yo puedo cortar y postprocesar luego. La resonancia no es así. Por lo tanto, debo tener muy claro cómo planificar mi protocolo de estudio. Si seguimos con la caracterización valvular en cine, podemos hablar de lo que les decía recién. Tanto lo que sería un 3 cámaras como el eje ortogonal de ese 3 cámaras, el plano ortogonal de ese 3 cámaras. ¿Y qué vemos? Vemos cómo es la apertura valvular. Vemos que la apertura valvular en el caso de esta paciente tiene una apertura valvular incompleta, ¿sí? Que tiene una apertura que podemos ver que podría caracterizarse como endomo. Vemos que sus valvas están engrosadas, ¿sí? Y vemos que todo esto se asocia a su vez a una dilatación de la raíz y de la aorta ascendente, una pérdida de la arquitectura normal de la aorta. Esta paciente es la misma que si yo trazo en 2 planos ortogonales, en estos 2 pasando a nivel de la válvula, encuentro que la válvula que tiene es una válvula aórtica bicúspide, en el cual en este caso parece ser una válvula que tiene un pequeño rafe, no una bicúspide de tipo 0, sino una bicúspide tipo 1. Ahora, si yo miro las imágenes de abajo, con una estenosis aórtica severa, por una severa restricción de su apertura.
Ahora, si yo miro esta imagen de aquí abajo, también tengo un paciente con una válvula aórtica bicúspide, pero si siguen los cortes van a ver la gran apertura que tiene esa válvula, que prácticamente no tiene estenosis, es una verdadera bicúspide sin RAFE y con 2 senos. Eso se ve muy bien. Ahora, ¿puedo planimetrar la válvula en resonancia? Sí, por supuesto, también lo puedo hacer. Y de hecho, también puedo planificar una TAVI en resonancia. La única razón para hacerlo es una estricta imposibilidad de hacer una tomografía, sobre todo para hacer accesos, etcétera. Pero incluso hasta sabemos que la tomografía, podemos valorar accesos con la tomografía sin contraste, ni siquiera con angio, incluso por la presencia de calcio. Entonces, la realidad es que el lugar de resonancia para planificación de TAVI es bastante secundario. Otra cosa entonces que les quiero sintetizar es que podemos en el cine planimetrar la válvula, podemos valorar los espesores, la función, la masa, podemos caracterizar la válvula y también podemos valorar cómo es nuestro jet. Tal vez. ¿Y por qué? Porque no deberíamos cuantificar las valvulopatías en la secuencia de cine. En la secuencia de cine, yo lo que voy a ver en el contexto del jet de la valvulopatía, tanto cuando se trata de una estenosis como cuando se trata de un jet de regurgitación, puede haber una alteración de la señal del flujo. Pero eso no es equivalente a la severidad que tiene mi patología. Por lo tanto, no es homologable a ver aliasing en un Doppler, no es homologable en el caso de las regurgitaciones, a ver hasta dónde llega el jet. Ya sabemos que en eco ya está descartado, que nadie mira el jet de color y debería decir que así cuantifica una valvulopatía. Pero en resonancia menos, es pecado, casi que diría, cuantificar una valvulopatía en cine. Sí podemos decir hacia dónde va esa alteración de la señal, inferir que en una válvula aórtica bicúspide esa estenosis va a dirigir el jet hacia la pared anterior de la aorta ascendente y por eso se va a dilatar, pero no deberíamos decir el grado de severidad de la valvulopatía. Lo otro que podemos hacer es caracterizar la aorta en las secuencias de cine, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 2 pacientes diferentes. El primer paciente lo que tiene hecho es cines sagitales oblicuos, cortes uno a continuación del otro, en un paciente con una coartación de aorta, casi digamos que interrupción del arco en la región del istmo, con un arco hipoplásico, donde se ve todo eso. Y en el paciente de la derecha es un paciente Marfan, el cual tiene una dilatación piriforme sinusal de la porción valga la redundancia, de la raíz de la aorta e incluso tiene una disección tipo A. Que además nos permite la resonancia hacer el seguimiento de los pacientes con aortopatías bicúspides que nosotros tenemos que hacer estudios más frecuentemente. Entonces, yo soy de la idea de que en principio valoramos con tomografía y después, cuando vemos realmente el diámetro que tiene y eso está estabilizado, valoramos con resonancia este tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo cuantificamos en resonancia la estenosis? Ahora sí es la forma y sí es lo apropiado, que es con la secuencia de contraste de fase. La secuencia de contraste de fase es lo homologable al Doppler del ecocardiograma, nos va a indicar la dirección del flujo, si el flujo tiene sentido cefálico o caudal, de acuerdo a una escala de grises, y nos va a permitir determinar en un plano a través de la válvula sí, la velocidad y el flujo que sale por ahí. Lo que tiene esto es que, como ustedes bien saben, en el Doppler uno busca con el Doppler exactamente la zona de mayor aceleración para tratar de obtener la mayor velocidad e inferir a partir de ahí el gradiente y el área por ecuación de continuidad que tiene el paciente. En resonancia, hacer un mapeo de eso es mucho más complicado y yo podría estar haciendo muchos cortes consecutivos para lograr. Por lo tanto, uno podría decir que en la secuencia de contraste de fase de resonancia uno tiende a subestimar un poco la velocidad pico de la estenosis aórtica. Lo que sí es importante también, que en resonancia nosotros ponemos una velocidad en la cual codificamos la secuencia de contraste de fase. Entonces, nuestra velocidad de codificación de la secuencia de contraste de fase debería ser superior a la velocidad anterógrada máxima de esa válvula. Porque si nosotros codificamos por debajo, lo que va a aparecer en la secuencia es aliasing. Y cuando aparece el aliasing en la secuencia de resonancia, nos va a dar resultados fallidos.
Por lo tanto, la resonancia nunca es el estudio de primera línea, por lo que a partir de un ecocardiograma o de los antecedentes del paciente deberíamos codificar nuestra velocidad por encima de la velocidad máxima que presenta el paciente. Por otra parte, vamos a lo que la resonancia es especialista, que es la caracterización tisular. Un paciente con estenosis aórtica puede tener realce tardío o no. O sea, puede ser que nosotros encontremos en las secuencias de EPSIR nada, que sea sin nada de realce tardío de gadolinio. Puede ser que encontremos un paciente con un realce con patrón isquémico necrótico, porque es un paciente que también tuvo un infarto, por ejemplo. Y después, lo más típico de la fibrosis es que tengamos pequeños focos de fibrosis intramiocárdica que pueden tener relación con las inserciones del septum anterior y del septum inferior, o bien dispersos en los lugares de mayor hipertrofia. Pero que también puede pasar esto. Puede pasar que nosotros en la secuencia de realce tardío, o bien cuando estamos por planificarla y hacemos el look locker buscando el tiempo de inversión, encontremos un paciente que tenga realce tardío subendocárdico difuso y tendríamos que pensar en la asociación de estenosis aórtica y amiloidosis. Todo eso pensando en el pronóstico de nuestro paciente. Hoy en día no solo diagnosticamos, los estudios tienen que tener valor pronóstico y es por eso que tenemos que tenerlo en cuenta. Con respecto a la caracterización tisular y a la presencia de realce tardío, está ampliamente demostrado que la presencia de realce tardío en la resonancia es factor pronóstico y es indicador de mortalidad, es un predictor de morbimortalidad en los pacientes con estenosis aórtica severa. Este es un ejemplo de tantos trabajos publicados que hay. Este es un seguimiento de 674 pacientes, una muy buena casuística, donde se vio que los pacientes sin realce tardío focal, que es lo que determina la secuencia de Phase Sensitive Inversion Recovery, que es el realce tardío que nosotros hablamos clásicamente, los que no tienen realce tardío son los que mejor pronóstico tienen y mayor tiempo de sobrevida. Y de ahí empieza a descender. Por lo tanto, esto no lo podemos dejar de lado. Y después tenemos la angioresonancia, que nos va a permitir justamente lo mismo que le decía antes, hacer la correcta valoración de la aorta. Tenemos los dos pacientes de antes, el de la derecha es la coartación, fíjense, ¿no? Casi interrupción de aorta, y el otro es una dilatación de la aorta sinotubular. Lo mismo en la angioresonancia, hay que postprocesar las secuencias, hacer la reformación multiplanar para poder medir la aorta en todos los segmentos que determinan las guías y que está estandarizado. Podemos hacer proyecciones de máxima intensidad e incluso podemos hacer reformaciones volumétricas como las que estamos viendo acá, que yo a veces digo que tienen que ver un poco con el show, pero anatómicamente a los cirujanos, etcétera, les dan una noción más cercana a lo que ellos vivencian dentro de un quirófano. Bueno, ¿y qué es lo que es un poco más moderno en técnicas de resonancia? Lo que dije hasta acá lo podemos hacer todos, en cualquier resonador. Yo diría que cualquiera que hace cardio puede hacer todo lo que dijimos a continuación. Y probablemente de las cosas que voy a decir ahora, muy pocas podamos hacer todos, pero es importante conocerlas y tenerlas en cuenta. Las técnicas de mapeo paramétrico. Las técnicas de mapeo paramétrico justamente nos van a mostrar el mapa de cada protón localizado en ese miocardio, indicándonos el tiempo de relajación que tiene y nos va a otorgar un mapa de color. Sabemos que hay patologías que aumentan el tiempo de relajación, entonces el T1 mapping va a estar, el número del T1 mapping va a estar más prolongado, y hay otras que lo acortan. Y eso va a servir para diferenciar las diferentes patologías que causan hipertrofia, o sea, los mimics, ¿no?, de la miocardiopatía hipertrófica, incluso teniendo estenosis aórtica, como vimos la asociación de estenosis aórtica con amiloidosis. Entonces, típicamente la fibrosis, que es por estenosis aórtica, es una fibrosis difusa que puede ser detectada en las técnicas de mapeo paramétrico y prolonga el T1. Lo mismo pasa con la amiloidosis, pero la amiloidosis lo prolonga al extremo. A la inversa pasa con otras patologías, como por ejemplo el Fabry, que también es una enfermedad por depósitos, que lo que hace es acorta esos tiempos de relajación. Entonces, lo mismo pasa con el cálculo del volumen extracelular cuando nosotros hacemos contraste en estos pacientes. Y por otro lado, la valoración metabólica, la resonancia nos permite hacer espectroscopía. La espectroscopía nos va a permitir determinar la representación de cuál va a ser el remodelado
que tiene nuestro miocardio ante la presencia de esa sobrecarga, ¿no? Con el aumento de la poscarga que está lidiando ese ventrículo y se está remodelando, cómo esto genera glicólisis, disminución energética, disminución de la oxidación de los ácidos grasos, y todo eso genera acumulación lipídica y lleva a la falla cardíaca. ¿Y qué buscamos en esto? Esto es para utilizarlo como diagnóstico, no, es utilizarlo como pronóstico. Hablábamos en la primera charla de estenosis aórtica en el eco, que lo que queremos es ver si tenemos que operar precozmente a nuestros pacientes y no llegar tarde, porque cuando remodelan, porque cuando el pronóstico es peor, es tarde. Entonces, estas técnicas lo que nos permiten es ver si es necesario el tratamiento precoz de nuestros pacientes. Bueno, y con respecto al 4D Flow, la realidad es que es una realidad, existe, en muchos resonadores ya está. En el caso de la estenosis aórtica está validado, si bien hay algunos artículos que muestran que el 4D Flow tiende a, a subestimar un poco lo que son las velocidades, lo mismo que nos pasaba cuando hablamos del 2D, de la secuencia de contraste de fase 2D. Lo cierto es que es muy útil, sobre todo en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas. Los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, que hay que hacer cálculos de todas las válvulas por todos lados, etcétera, incluso de las arterias, de las estenosis, de la arteria pulmonar, etcétera, el 4D Flow tiene un lugar incomparable. Ahora, si nos va a cambiar mucho a nosotros en el pronóstico de la estenosis aórtica, bueno, creo que es algo que vamos a tener que ir mirando en el ongoing a ver cuánto más nos puede aportar. Bueno, y como les dije que mi lugar era muy chiquitito, las guías le dan un lugar intermedio, ni tan chiquitito ni tan grande a la resonancia en la estenosis, pero fíjense que nosotros mismos, la Sociedad de Resonancia Magnética, nos ponemos ya en una indicación clase 2. Así que ya el lugar grande que tenemos en la insuficiencia aórtica, que somos clase 1, lo retraemos un poco para la estenosis aórtica. ¿Y dónde entra a tallar la resonancia magnética? Cuando tenemos que hacer más técnicas de diagnóstico porque el eco no alcanza, porque la información por ahí es inconsistente o es discordante, y ahí aparece la resonancia magnética para hablar de volúmenes, función, severidad y de la propia aortopatía asociada a la estenosis aórtica. Y por otra parte, ¿dónde? En la estratificación del riesgo. Y la estratificación del riesgo se hace con la marcación, la determinación de la presencia o no de fibrosis, de remodelado precoz con espectroscopía, de fibrosis focal con realce tardío o de fibrosis difusa con las técnicas de mapeo paramétrico. Para terminar, ¿cuáles serían los mensajes que podríamos intentar dejar de este ratito? La resonancia es un método complementario que ocupa un lugar de segunda línea en el diagnóstico de la estenosis aórtica. Cumple un rol destacado cuando los pacientes poseen una ventana ecocardiográfica inadecuada para la caracterización de la válvula. Permite la valoración precisa de toda la aorta, tanto para valorar dilataciones como la presencia de coartación asociada a válvula aórtica bicúspide. Es el gold standard para valorar el compromiso de la función, los volúmenes y el aumento de la masa. Permite diferenciar de otras causas de hipertrofia que también posean estenosis aórtica, como la amiloidosis, y la presencia de fibrosis miocárdica tiene valor pronóstico, eso no lo cuestionamos, hay que ver qué lugar le empezamos a dar para acelerar los tratamientos, y es útil para estratificar el riesgo y podría ser un parámetro para acelerar el tratamiento. Muchas gracias. Buenísimo, Paz. Excelente, como siempre, todas las presentaciones de la doctora Ricapito. Siempre nos desasna en estos temas que por ahí no los manejamos tan a diario. Bueno, chicos, si les parece, damos lugar al panel de expertos. No sé si habrá preguntas acá en la audiencia. Yo quiero decir una cosa, me voy a meter, porque la doctora nos engañó a todos, porque empezó diciendo que tenía un lugar muy chiquitito y al final me ha convencido que casi que voy a pedir una resonancia para hacer diagnóstico de estenosis aórtica. Con eso ya le doy el lugar al resto para que se explaye. Después tengo mis comentarios para hacer. Aldo, no sé si quieres hacer un comentario o... No, Yo comienza también- vos si querés, Miguel. No, yo también quedé un poco anonadado. La doctora dijo que era chiquitita y estuve casi a punto de escuchar que pronosticaba un tsunami o terremotos, pero bien, doctora. Y a favor suyo, debo decir que para mí es de un arma de mucha utilidad en la estenosis aórtica.
Dos cosas quería, me parecieron excelentes las tres presentaciones. En cuanto a, yo creo que estábamos todos contentos, tal como mostró Augusto, cuando todos coinciden, cuando todos los números coinciden y a su vez el paciente nos dice que tiene disnea, tenemos solucionado el problema y ya no. El problema es cuando los números no coinciden. Entonces, cuando nuestras cifras no coinciden y para colmo el paciente no tiene síntomas. Entonces, una de las cosas que me gustaría aclarar es que todos los índices que podemos hacer con ECO, el índice de resistencia valvular, el índice de resistencia vascular, la pérdida de energía, la resistencia valvular, todas en la fórmula, en algún lugar de todas las fórmulas, llevan la medición del tracto de salida, con lo cual estamos probablemente errando nuestras medidas. Y tengamos que utilizar otras herramientas que han sido perfectamente descritas aquí. Entonces, como dijo Arturo, evangelista, mire, revise sus números cuantas veces sea necesario, vuelva a hacer sus cosas y sus mediciones cuantas veces sea necesario, y piense que ha hecho mal las cosas para así minimizar el daño. Entonces, concretamente, para ir, como mostró también la estadificación bien Augusto, los pacientes con estenosis, porque nadie se nos ocurriría intervenir o actuar sobre un paciente que no tiene una estenosis aórtica severa. Entonces, si tenemos un paciente con estenosis aórtica severa, todo es una pregunta general, ¿todos nos quedamos tranquilos hasta que desarrolle síntomas? ¿O tenemos herramientas, como bien dijo la doctora, como para anticipar desde que empieza el desarrollo del deterioro, de que empieza a tener gradiente el paciente, empieza una apoptosis celular que va a llevar primero al aumento del volumen extracelular y después la fibrosis irreversible? Con lo cual, en una era donde estamos siendo mucho más precoces en el diagnóstico y mucho más finos, la pregunta es, ¿sí? Concretamente, si el 60% de los pacientes asintomáticos se encuentra en estadificación 2, ¿sí? O sea, con daño ya, insuficiencia, con daño sobre el miocardio e insuficiencia mitral, ¿nos quedamos tranquilos o usamos herramientas como las que acaban de decir, como para a estos pacientes intervenirlo antes que tengan síntomas? Creo. A ver. Esa me parece muy meta de Aldo, discúlpame. Me parece que es la pregunta del momento, ¿no? Y creo que si vienen una serie de estudios de clinical trials los próximos años que nos van a dar una información enorme con respecto a eso que vos estás mencionando, Miguel. De hecho, hay estudios con TAVI que van a utilizar la resonancia para que nos determinen. Hay un estudio que se llama EVOLVE que lo están haciendo, obviamente que en los países del norte, que van a utilizar la resonancia como herramienta para poder determinar a quiénes, es decir, más allá de lo observacional que mencionó la doctora Ricapito, vamos a tener elementos de evidencia clínica en estudios clínicos randomizados que también nos van a ayudar, ¿no es cierto? Creo que ahí sí va a cambiar ese grado de indicación que dijo la doctora tipo 2 y capaz que nos pase a un nivel 1. Sí, yo creo, digamos, no sé si alguno de los speakers, digamos, quiere levantar la pregunta y hacerse cargo de la respuesta de la pregunta de Miguel. Bueno, digamos, yo creo que también esto, siendo de los más viejos del grupo uno va cambiando con los años, digamos, algún tipo de perspectiva. Y a mí me gusta más ser un cardiólogo que hago eco más que un ecografista. ¿Y en qué sentido le digo esto? Digamos, yo lo primero que hago cuando entro al paciente, digo, "Ay, ¿por qué le piden esto?" Y me pasa, y creo que nos pasa mucho de lo que hacemos en ECO, es que también tenemos una percepción global, digamos, que no implica únicamente el gradiente, que no implica únicamente el área que estemos evaluando o que estemos determinando, sino que uno ve ya el corazón, uno ve la válvula y dice, che, esto me parece que es severo. Y ahí empezamos a jugar con cosas que a veces, digamos, cuando uno las usa bien, están bien hechas y otras veces son como un arma peligrosa, en donde decimos, che, esto me parece que es severa. Y empezás y ves y qué sé yo, pero resulta que el gradiente te da, el área no te da, o te da el área, pero no te da el gradiente, y empezamos a jugar hasta que nos convencemos
de que eso es severo. Y pasa muchas veces en diferentes escenarios, no tanto en pacientes sintomáticos como en pacientes asintomáticos. Y creo que ahí un poco, me parece que tiene que ver también con la charla, es la integración, no tan solo de todos los métodos complementarios, sino que en la integración global del paciente, clínico e imagenológica. Porque también hay un punto importante, es que cuando queremos diagnosticar esto, estamos buscando alguna alternativa terapéutica. Entonces, también a veces cuando tenemos mucha disponibilidad terapéutica, tenemos tendencia a sobre diagnosticar o a sobre inferir la necesidad de tratamiento. Y por ahí cuando no tenemos eso, es el caso contrario. Entonces, nada, las tres presentaciones me parecieron excelentes porque creo que apuntan básicamente los tres a lo mismo. Cada uno defendió muy bien su método, pero creo que haciendo hincapié a esto, que necesitamos de todas las cosas. Entonces, también a lo que apuntó Miguel, creo que tiene relación con eso, ¿no? No hay ningún elemento, para mí entender, que sea tan preciso como para hacer el diagnóstico, ni tampoco tenemos ninguno que sea una variable exclusiva pronóstica que nos podamos fundamentar en un solo valor. Yo creo que de la integración nos enriquecemos todo y creo que es la manera de brindar mejor decisión para el paciente. Tal cual. Ahí, la doctora Paz tiene la mano en alto. Paz. Sí, sí, no, lo que quería decir es que siguiendo con esta línea que decía el doctor Prado recién, la realidad es que lo primero que yo me pregunto también cuando me mandan un paciente para resonancia es por qué le piden la resonancia a una estenosis aórtica, ¿no? Porque esto que decía yo, que éramos así de chiquititos para la estenosis, es un poco así. Y quiero decir, no es un estudio de primera línea. Y yo me pregunto por qué le piden, porque me pregunto qué de la información que yo le voy a dar a ese médico le va a servir para tratar a ese paciente. Me parece que esa es la clave de todo. Entonces, si este médico me pide una resonancia porque no está seguro de la cuantificación de la estenosis, o sea, si es una estenosis severa o no, y la realidad es que yo creo que me voy a quedar corta con lo que yo le pueda decir. Es más, no creo, estoy segura que me voy a quedar corta. Ahora, si este médico me pide, porque ya sabe que es una estenosis aórtica severa o una estenosis aórtica moderada severa, que cada vez las diferenciamos mejor gracias al score de calcio, sí le voy a poder aportar en el pronóstico de ese remodelado ventricular y de esa fibrosis ventricular y en el diagnóstico diferencial con otras patologías que remodelan de la misma manera e hipertrofian de manera semejante. Entonces, si me lo pide por eso, es un gol. Ahora, si me lo pide porque, o lo mismo es para valorar la aorta, ¿no? Ni hablar. Pero, digamos, si me lo está pidiendo porque le cuesta ver en el eco, bueno, yo diría que, bueno, la verdad, no creo que lo pueda ayudar demasiado. Yo también tomando un poco, perdón, Miguel, la No, posta de esto, digamos, creo que también, no sé, me parece que es por ahí lo que vemos en general, es que también es cierto que esta discordancia cada vez la vemos menos. Yo creo que tiene que ver con mejores equipamientos, con más herramientas, porque uno tiene, digamos, más conocimientos también, entonces por eso no usamos únicamente un gradiente, sino que tenemos otras cosas, entonces esa discrepancia se va acortando. Y creo que ahora también entramos en otra etapa de desafío, que es, por lo menos pasa en mi centro, decir cómo lo trato, y en donde ya buscan en el eco no tan solo la decisión del momento de intervención, sino decir, che, ¿esto es para TAVI o es para cirugía? Y ahí también creo que hoy sí estamos en un poco más de conflicto. Por supuesto, hay muchas más variables que lo imagenológico, pero aprovechando que están los tres defensores de los métodos, decir, bueno, a ver, cada uno, digamos, qué herramientas tiene como para definir, mira, es una alternativa mejor el TAVI en este paciente, es una alternativa mejor el reemplazo valvular. Yo quiero tomar ahí de lo que dijo el doctor Tibaldi hoy y lo que dijo el doctor Prado después. Creo que estamos hablando de centros por ahí grandes o estamos en gente que está formada y que le interesa formarse y continuar formándose, pero se ve muchísima variabilidad en la calidad de los ecos. Y creo que muchas veces pasa porque esto no se interroga al paciente o no se hace un eco dedicado, por ejemplo, porque a mí siempre me pone nervioso y creo que a la mayoría yo me he formado en el Sanatorio de Allende con el doctor Tibal y el doctor Vigo, digamos, así que nos ponía nervioso un eco con una velocidad de 380
un gradiente medio de 37, no sé o no, y un área que da 1. Y uno trataba de medir, seguir midiendo, buscar, interrogar al paciente, ver si tenía síntomas, tomarle la presión, y por ahí eso no se ve habitualmente y creo que es importante difundir un mensaje de responsabilidad y calidad en los estudios, buscando, ¿no es cierto?, tratando de brindarle una respuesta al paciente. Y a partir de ahí, sí creo que todos los estudios complementarios se complementan, como dicen, porque hay una pregunta en el panel que qué puede ver el ETE en la planificación, por ejemplo, de TAVI. Probablemente veamos menos que la tomografía, no podemos ver los accesos, no podemos medir la altura de las coronarias, podemos medir el tracto de salida, podemos medir varias cosas, el anillo sería brindar información, pero probablemente el ATAC lo haga mucho mejor que nosotros. Para estadificar el miocardio, la resonancia lo haga mucho mejor. Incluso hay trabajos actuales que están interviniendo en estenosis aórtica moderada, que están en curso cuando los síntomas probablemente sean secundarios a la estenosis y el médico crea fehacientemente que es la estenosis la causa de los síntomas, se está interviniendo en moderado, o sea que estamos cada vez tratando antes a los pacientes, pero siempre y cuando tengamos información confiable, me parece, y eso es clave de todos los estudios. Hola. La verdad es que no sé por dónde empezar, porque se tiraron como 5 o 6 temas juntos pero bueno, un poco empezando, digamos, repasando un poco lo que estudiamos todos los días, cuando el paciente me parece que no está bien definido, nos quedan dudas, creo que lo primero que tenemos que hacer es no apurarnos, porque no tenemos tanto apuro cuando el paciente no está tan sintomático o está asintomático. Y bueno, y tenemos que ir paso a paso. Y si es necesario repetir en 3 meses o en 6 meses un ecocardiograma para terminar de definirlo, y esperemos, no nos apuremos. Pidámosle una resonancia, como mostró la doctora, donde podemos ver si el ventrículo no lo vemos de todo bien, si no tiene alguna otra enfermedad asociada de base. Acompañémoslo con una tomografía, con un score de calcio, a ver si realmente esto nos está ayudando a definir un poquito más. Obviamente, si tenemos algún parámetro de velocidad de 5 metros por segundo, bueno, por ahí ya no, digamos, nos está diciendo, ojo, que soy severa. Ahí tengo un parámetro más, o si una hipertrofia ventricular izquierda masiva, donde decís, sí, este ventrículo le está peleando demasiado a la válvula, no puede estar tan hipertrófico solo, acompáñate a algún otro método y bueno, y ahí ayúdate. Es lo que queremos, creo que todos. No defender nuestros métodos solamente, sino que mostrarles que tenemos que trabajar siempre en conjunto y más en la estenosis aórtica. Yo empecé a hacer cardiología en el año 2000. Así que imagínense que empecé la residencia de cardiología en el año 2000. Desde que voy a los congresos de cardiología, solamente hace 20 y pico de años, siempre hay una mesa de estenosis aórtica sintomática, de qué hacemos con la estenosis aórtica oligosintomática, qué hacemos con el paciente que sí, que no, que esto, que la velocidad. Bueno, no vamos a descubrir la pólvora nosotros acá, sino lo que me parece que tenemos que bajar un mensaje, es decir, en el paciente que nos genera dudas, no nos apuremos, busquemos métodos alternativos, reevaluemos al paciente el tiempo que necesitemos. Y bueno, y creo que ahí generando el equipo multidisciplinario que por ahí el TAVI nos ayudó a generar, porque antes por ahí eran como espasmos, ¿no? Estaba el médico en el consultorio, le caía el eco y se la mando al cirujano. El cirujano lo agarra y te dice, sí, lo opero. No, digamos, hoy se discute un poco más y creo que lo que tenemos que tratar de lograr en nuestro grupo de trabajo es buscar equipo y consensuar y buscar a ver y definir estos pacientes que son los pacientes problemas. Pero bueno, cada uno creo que ha aportado su granito y creo que el mensaje que tendríamos que bajar es eso. La doctora Ricapito, la verdad que nos partió la cabeza con todo lo que nos mostró del miocardio. Que, no sé, yo te digo que un paciente con una estenosis, con un ventrículo dudoso, no debería hacerse nada sin tener una resonancia. Para mí. No sé qué opinan ustedes.
Me siento Perdón. espectacular hoy. Excelente. Pero Estamos aumentando el ego Excelente. de Y la ya que va a hablar la doctora. doctora Recapito, perdón, Eh, en honor al tiempo, hay una pregunta que va dirigida a la doctora, que Dale. es si, te preguntan si optimizando los recursos, en qué pacientes con estenosis aórtica severa y sospecha de amiloidosis recomendaría una resonancia. bueno, es genial. Un poco respondiendo todo. La realidad es que el mensaje que quería dejar era el del miocardio, sobre todo, ¿no? Esa es la realidad, o sea, eso es lo que aporta la resonancia. O sea, yo trabajo principalmente en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y la realidad es que es un lugar donde el eco es figura hasta la sepultura, diría mi abuela. Entonces, quiero decir, el eco es todo en el instituto, y de hecho no hay ni resonador, hasta ahora las resonancias las trabajamos en otro lado haciendo resonancias. Entonces lo que quiero decir es que hemos aprendido en este trabajo en conjunto a que el propio equipo de valvulopatías nos derive los pacientes para hacerles resonancia para valorar el miocardio. Entonces me parece que eso es lo importante, y eso es lo que se logra del trabajo en equipo. Eso es lo que vino a traer el Heart Team. El Heart Team, que en realidad era el Valve Team o el Aortic Team, porque era de la estenosis aórtica y de solo para ver si poníamos la TAVI, nos regaló a todos eso, nos lo regaló en el equipo de patología aórtica a tener una aorta team. O sea, digo, es eso lo que nos trajo, y me parece que haber logrado eso con la gente de válvulas me parece que está buenísimo, y eso es lo que nos fortalece. Con respecto a cuándo indicar TAVI a partir de la resonancia, qué hay a favor de la TAVI en un paciente, si para la resonancia, en el estudio de la resonancia, es medio difícil. La realidad es que yo determinaría poner TAVI a un paciente mejor dicho, no poner TAVI a un paciente que tiene una aorta muy dilatada, aunque si me pongo a discutir con los hemodinamistas que ponen TAVIs hoy en día, dicen que igual se puede y todo se puede. Así que en cualquier lugar del mundo todo se puede. Entonces, bueno, te quedas medio chiquitito, pero yo les diría que si tiene la aorta muy dilatada, no les pondría una TAVI, sobre todo por la altura de los senos y la dilatación de la porción sinusal y ascendente proximal. Podría determinar bien los accesos también en resonancia. En tomografía hicimos un trabajo de valoración, y está descrita la valoración del test de fragilidad, ¿no? ¿Y qué vemos en las imágenes para la fragilidad del paciente para decidir si poner TAVI o no poner TAVI? Bueno, por ejemplo, es la densidad del psoas, etcétera, que también lo vemos para los pacientes aórticos. Me parece que todas esas cosas complementadas pueden servir para determinar si el paciente es un paciente para TAVI o no, si tiene o no tiene amiloidosis y el pronóstico de su amiloidosis, que eso es ahí voy con la pregunta que hicieron de la audiencia. La realidad es que diferenciar, hoy en día tenemos el centellograma, ¿no? Y esa es la realidad. O sea que en el algoritmo de diagnóstico de amiloidosis, cuando hay red flags en el ecocardiograma, no es el primer estudio de la resonancia. Hoy en día es centellograma, cadenas livianas, ni hablar. O sea, no vamos a subirnos al pedestal, para nada. Lo que sí, cuando el estudio empieza al revés, empieza con un paciente que mandan para valorar miocardio en una estenosis aórtica severa y no tenía tantas red flags de amiloidosis, porque la amiloidosis no es tan clarita como la bandera de Japón y siempre son iguales. Lo mismo que los patrones de amiloidosis en resonancia tampoco son siempre iguales. Entonces me parece que en esos casos, donde es a la inversa, la resonancia tiene un rol fundamental en confirmar o descartar la amiloidosis en los pacientes con estenosis aórtica severa. Si no, el pronóstico de la amiloidosis y el diagnóstico se hacen de otra manera. Doctora, muy bien. Yo le digo, el eco no es todo, pero es donde comienza la saga. Bueno, Bueno, creo que están respondidas las preguntas de la audiencia. A ver, nos quedó la de si están realizando la medición de tasa de flujo, dado que utilizamos una medida de volumen para catalogar el estado de flujo. Esta es una, no sé si alguien la quiere responder, y después nos queda una más y ya vamos concluyendo, si les parece. La tasa de flujo sí se utiliza. En realidad, la mayoría de las medidas que están buscando van a la semiología, el pulso parvus o parvus tardus, digamos. Estamos buscando cuánto tiempo tarda el flujo en pasar, cuanto más tarda peor, o cuanto menos flujo pasa peor, que se traduce en la semiología el pulso parvus tardus. Se puede utilizar, está comparado contra el índice de volumen sistólico. Algunos dicen que menos de 200 mililitros por segundo, 250,
es superior al stroke volume, pero digamos, conviene hacer lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿no es cierto? Y tratar de ir aprendiendo la técnica, porque la medición, por ejemplo, hay que medir el IVT, el tracto de salida, volvemos a las mismas mediciones para medir la tasa de flujo. Nada más que le aportamos el tiempo eyectivo, que también está validado por separado y bueno, es una medida de validación conjunta. Otras cosas que se pueden hacer, que también lo validó el doctor Bussetti, que está en Canadá, ¿no es cierto?, que se formó en italiano en Buenos Aires, es los volúmenes indexados por sexo. Dicen que es 40 en hombres y 32 en mujeres y no 35 universal. Entonces, bueno, hay cosas que nos pueden ir acercando un poquito a un diagnóstico más preciso, pero requieren práctica y hay que empezar a hacerlos, probablemente. Ahí el doctor Tibaldi levantó la mano por eso. No, estaba levantada de antes, pero también el myocardial work, en cuanto es una tasa que va a comparar strain con la presión, el gradiente de presión. Creo que eso también es un índice pronóstico. Y las mediciones de las presiones pulmonares en ecoestrés en los pacientes asintomáticos, incluso el aumento del gradiente en el esfuerzo. Yo creo que hay un montón de índices pronósticos. Yo creo que eso tenemos que empezar a valer, a decir, che, ¿qué valor o qué índice de lo que estamos tomando, tanto del eco como la TACO, como la resonancia, que tienen incidencia pronóstica para saber qué conducta vamos a adoptar en el paciente? Yo creo que eso es lo más importante. Porque por ahí lo más fácil es llegar a decir que tiene una estenosis aórtica severa. El problema es qué hacer con el paciente. De acuerdo. Bueno, aquí hago una última pregunta. Si el eco es casi el único método disponible, ¿cuánto tiempo nos permitiríamos perder en hacer todos los métodos posibles? Pensando en la evolución del paciente. No, ahí la pregunta la hace la doctora Doxastakis, sí. Es del comité de válvula y yo sé que su pregunta apunta a que después cuando uno atiende pacientes por ahí de obras sociales como PAMI o obras sociales provinciales, cuando uno indica el tratamiento, a veces hay 4, 6 meses, un año entre que uno indicó el tratamiento y se hace el tratamiento. Entonces creo que la pregunta viene por ese lado, es decir, ¿cuánto tiempo podemos perder? Decir, bueno, este paciente está en el límite de la severidad, ¿no es cierto? Está severo y tiene algún síntoma oligosintomático. Entre que lo derivo a la tomografía, lo derivo a la resonancia, pasan 4 o 6 meses entre que se hacen todos los estudios. Creo que por ahí viene la pregunta, pero yo no soy el capacitado para responderlo porque tengo la misma duda con ella. Y creo que en nuestro país somos expertos en eso, me parece, porque pasa en todos los ámbitos. Yo, perdón, la verdad es que me parece que en realidad si reformulamos o vamos a la pregunta puntual, es ¿cuánto tiempo vale la pena perder? No vale la pena perder nada de tiempo. Quiero decir, haciendo un montón de estudios. Ayer estaba también en otra presentación y decían todo lo que le habían hecho de estudios a un paciente que tenía una masa, ¿no? Entonces hablaban de que le habían hecho un transtorácico, después un transesofágico, después una tomografía para ver las coronarias que le iban a operar y después la resonancia. Entonces hablábamos de sacar cuántos métodos sacaríamos de eso o si tenían que hacer todos para que el paciente llegara a una cirugía de una masa. Y la realidad es que nosotros la prioridad es el paciente y el tiempo. Y todo esto de cuestionarnos si lo vamos a operar antes, no es en un paciente que tiene 6 metros de velocidad y disnea, digamos, cuando sube un piso por escalera. Esto es al contrario. Nosotros estamos yendo para anticiparnos a que el paciente llegue a eso. Entonces, si me preguntan cuánto tiempo vale la pena perder, ningún tiempo, ni un segundo. O sea, si un paciente tiene 6 metros de velocidad y tiene disnea, lo voy a mandar a operar. Lo mismo que si tiene 4 o 3,8, de acuerdo al ZBA, con el eco me sobra. Entonces me parece que, y lo de la TAVI y la tomografía es porque es casi prohibitivo hacer, no se puede hacer TAVI sin tomografía hoy en día, ya directamente. Entonces es por eso nada más, pero en resonancia ni loca. Tal cual. Bueno, chicos, gracias. Gracias a todos por quedarse hasta este tiempo. Llevamos 1 hora y media. La verdad a mí se me pasó volando. Las presentaciones buenísimas, la discusión, como siempre. Les agradezco de corazón que hayan dedicado parte de su tiempo a esto. Creo que como conclusión, lo único que se me ocurre decir es cerrar un poco lo que todos opinamos igual, que es el tema como hay Heart Teams.
trabajo en un centro quirúrgico y bueno, debería haber cuando está el jardín de aorta, mitral, que está el cirujano, el imagenólogo, el clínico. Creo que nosotros como imagenólogos, además, somos cardiólogos, primero somos cardiólogos, como dijo el doctor Prado, pero creo que tenemos que integrar el resto de los métodos, muchos, como la doctora Recapito hace varios métodos, bueno, el doctor Polano también, pero por ejemplo yo hago solo eco, entonces, bueno, está bueno siempre tener al lado a alguien a quien preguntarle para llegar, como decimos, creo que, como dijo Paz, lo más importante es el paciente y llegar antes, cuando ya se pinchó el ventrículo, cuando el paciente está con síntomas, cuando correrlo de atrás es fácil, pero con muchas cosas en la vida, cuando ya se pasó el tren, se pasó, así que la idea con los pacientes creo que es lo mismo, tratar de llegar lo antes posible, ni tanto antes como para no sumarle una complicación, porque la cirugía cardíaca no es el apogeo ni la solución de todo. Creo que como todo es, y lo más difícil es encontrar el momento justo, así que bueno, ojalá que todas estas charlas y entre todos podamos ir, por lo menos personalmente, que nos sirva y a los que nos escuchan, ir sumando granitos para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Esa es mi conclusión. Nico, te doy la palabra y cerramos si querés. Sí, excelente, coincido totalmente con vos, Nati, y agregar solamente un comentario o una reflexión es que si estamos en un centro que no tiene un hard team con imágenes y todo eso, estamos en la era de la virtualidad y hay muchos centros con los que uno puede compartir virtualmente si tiene una duda, mostrarle imágenes, mostrar los casos y tomar la decisión. Ahora, digamos, si uno se queda solo es porque quiere nada más, porque ahora el acceso a la virtualidad permite eso. Muchas gracias a todos, felicitaciones a los expositores y a los panelistas de lujo que tuvimos hoy. Así que muchas gracias. No, gracias. En noviembre, Gracias. en noviembre los esperamos, Saludos que para tenemos el todos. último webinar. Gracias. Chau, chau.